Existe una diferencia, hermanos queridos, muy grande entre la respuesta que viene de Dios y la añadidura. La añadidura es añadidura, y las respuestas que Dios da son enseñanza y son vida. La añadidura solamente cumple el propósito de fortalecer en las necesidades o ayudar en las necesidades que pueda tener el discípulo, en los requerimientos que pueda tener el Evangelio para avanzar en la tierra, que requieran de alguna manera de añadidura. Y cuando el hombre no provee esa añadidura, Dios la provee. ¿Por qué? Porque no hace falta para Dios que el hombre tenga todo lo que se necesita para mover el Evangelio, sino que el hombre entienda que tiene todo lo que se necesita en el Mesías. Dos conceptos distintos. Hay muchas personas que están esperando la añadidura para glorificar a Dios. Y a Dios se le glorifica porque es Dios, por la obra que ha hecho que ningún ser humano puede pagar, puede comprar, ni puede vender. Por la obra que no tiene precio, por esa obra en la cruz. Entonces, la respuesta espiritual se confunde con la añadidura, y la gente que tiene una base física piensa que Dios ha respondido a través de la añadidura, sin entender que Dios responde a través del entendimiento de la palabra. Son temas diferentes, pero vamos a explicar para que ustedes puedan entender las diferencias, para que usted pueda comprenderlas. Mire bien, cuando el hombre tiene en su corazón la raíz de engaño de las riquezas, el pensamiento es: Dios está conmigo porque me ha venido una ayuda económica, porque he recibido añadidura. Pero Dios no está contigo por eso. Dios está contigo por la obra de Cristo y porque ha puesto su Espíritu y no te va a dejar. Eso es siempre. No es que ese tiempo está contigo. Siempre está contigo. Pero ese pensamiento de mirar la respuesta de Dios a través de la añadidura nos hace perder el propósito que Dios ha señalado para que nosotros caminemos. Y ese propósito es la extensión del Evangelio. Cuando el hombre mira la añadidura, piensa en la extensión de su felicidad. Pero cuando el Hijo de Dios mira correctamente, piensa en la extensión del Evangelio a través de la añadidura. Entonces es diferente. Porque cuando el Evangelio se extiende, entonces hay otro pensar, otro sentir. Y les voy a poner un ejemplo. Un padre de familia recibe la añadidura de Dios por estar haciendo la obra. Entonces este padre de familia mira y dice: esto es un gran testimonio para mi familia, por cuanto Dios me ha sostenido y me sostiene, y ellos pueden ver su mano, y yo sigo avanzando en el Evangelio de Dios. Gloria a Dios, esto es correcto. Otro padre de familia recibe la añadidura y se alegra y equivocadamente dice: por fin Dios me ha escuchado, me ha respondido. Y entonces, a través de la añadidura que ha recibido, él piensa en sí mismo, en su propia vida, en sus propias cosas, y se olvida de la obra de Dios, negando la fe. Entonces, esto no es correcto. Obviamente Dios tiene para este hombre cosas más grandes, pero él no está mirando esa respuesta espiritual. En muchos lugares dicen: aquí está Dios, aquí está Dios. ¿Por qué está Dios ahí? Porque fulano de tal ha recibido dinero, fulano de tal le ha ido bien en su negocio, y fulano de tal también tenía una plata que le han devuelto, así que ahí está Dios.
Y de verdad cuando tú miras esas cosas da mucha pena, porque si no tienen entendimiento de las cosas espirituales, entonces ¿de qué se están alegrando? Se alegran de lo que va a ser destruido, de lo que no va a durar. Muchas veces en esa raíz de engaño las personas se olvidan de las respuestas eternas. Mire, cuando una persona avanza en lo espiritual, no hay retroceso. Lo que un hijo de Dios entiende, lo vive. Pero lo que un hijo de Dios no entiende, no lo vive. Así es. No puedes vivir lo que no entiendes. Pero lo que entiendes, eso vives. Por eso cuando una persona ha sido sacado de lo profundo, del abismo, de los cerdos, y empieza a entender las cosas de Dios, entonces lo más importante para su vida es el cambio que viene de lo espiritual, el cambio que trae paz a su vida, el cambio que trae contentamiento en su corazón, el cambio que trae certeza en la palabra de Dios, el cambio que le hace entender los pensamientos de su corazón y que le enseña los pensamientos del corazón de Dios. Todo esto es muy valioso, muy apreciado. Más que esto no hay cosa más grande que crecer en Cristo, crecer en Dios. Y el enemigo busca a toda costa, a través de lo físico, parar el entendimiento del Evangelio, el avance del Evangelio. Él va a utilizar las riquezas para eso, las de este mundo, para llenar a los hombres de la expectativa: Dios está conmigo, por eso me ha dado este dinero. Y el hombre se alegra pensando que la añadidura es Dios. La añadidura es una consecuencia. Dios es la vida. Si yo no entiendo eso, voy a buscar la añadidura y no a Dios. Y cada vez que no tenga añadidura voy a pensar que Dios no está conmigo, que hay algo que estoy haciendo mal. Pero lo único que el hombre puede hacer mal es no hacer la voluntad de Dios. Y aquellos hombres que piensan que hacen bien haciendo su propia voluntad y no la de Dios, pues se equivocan, hacen mal. Lo único que uno debe hacer es la voluntad de Dios. Pero en medio de todo esto hay diferentes tareas, presiones, tensiones, trabajo y cosas por hacer. Pero uno tiene que mirar lo que está haciendo de forma espiritual. Porque todas las cosas que pasan hoy, que llegan a su vida, están hechas para conocimiento de Dios, para profundizar en su palabra. La abundancia, la escasez, todo está relacionado a Dios. Y cuando una persona le da el lugar correcto a Dios, entonces se da cuenta que siempre hay un momento, siempre hay un instante en que es enriquecido por Dios con lo más sublime, lo más importante, aquello que no puede ser destruido, lo que tiene permanencia, que es lo espiritual. Ese crecimiento espiritual trae más añadidura, es una consecuencia. Pero esa añadidura que llega a la vida del hombre no puede desplazar la verdad de la palabra, del Evangelio en la vida y la importancia, porque si no, Dios parará toda añadidura. Pero la añadidura, ¿por qué se va a detener? Por una razón, porque no hay por qué añadirla. ¿Por qué no hay por qué añadirla? Acuérdese usted del nombre, añadidura. ¿Para qué la añade? Si no está el elemento que hace que la añada, o que hace que se añada. Y el elemento que se hace que se añada o que aparezca la añadidura es el avance del Evangelio en la vida del discípulo y en el campo. Si eso no se entiende así, entonces se vuelve a confundir la añadidura como la respuesta de Dios. La palabra de Dios dice una cosa tremenda, dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas secretas y ocultas, o te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Esto viene del tesoro mismo de Dios. Pero cuando una persona no comprende eso,
Entonces lee este versículo en su corazón de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te daré mucha añadidura. ¿Y dónde están las cosas secretas y ocultas que él no conoce? ¿Dónde está el crecimiento en el espíritu? ¿Dónde está el avance del evangelio en la vida y en el campo? No está. No está. Y entonces el hombre entra en una situación completamente diferente, pasa a otro nivel, porque no se da cuenta el discípulo en qué, por qué está, dónde está fallando. Y esa ignorancia le trae escasez, por supuesto. Por eso dice, por el contrario dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestro propio deleite. ¿De qué se trata? Tú pides añadidura, no mi respuesta. Tú no quieres mis respuestas, tú quieres añadidura. Pero ¿para qué te doy añadidura si la añadidura es solamente eso? Entonces se va dando cuenta, esto tiene todo una forma de hacerse, de entenderse, de verse. Siempre que haya discípulos hay añadidura, siempre, siempre.